¿Qué hace Julia aquí, madre? Cuando Gabriel reconoció el medallón roto colgando del cuello de la criada arrodillada en el barro, supo que todo lo que su madre le había contado sobre Julia era mentira. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darse cuenta de que ella también lo había reconocido a él, y aún así seguía de rodillas, fingiendo no conocerlo, con las manos temblando sobre el cubo de agua sucia. ¿Qué clase de vergüenza? ¿Qué clase de secreto obliga a una mujer prometida a negar a su propio futuro esposo delante de todos? Julia, soy yo, tu prometido. Habla conmigo. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Gabriel Alonso de Mendoza no esperaba heredar nada de su madre. Durante 20 años, María de Fátima había vivido separada de su hijo, recluida en una propiedad rural que nadie de la familia visitaba, como si la tierra misma fuera un castigo silencioso. Cuando el notario llegó a la residencia principal con la noticia de su muerte y el testamento, Gabriel apenas sintió dolor, sintió curiosidad. Su madre le había dejado la hacienda de San Cristóbal, 200 hectáreas de viñedos, olivares y una casa señorial que, según decían, había sido el orgullo de la región décadas atrás. Nadie le explicó por qué ella vivía allí sola, nadie le dijo que debía ir de inmediato, pero Gabriel decidió partir al día siguiente, llevando consigo solo un baúl, su caballo y una carta sellada que el notario le entregó con una advertencia extraña: no la abra hasta llegar, señor. Esas fueron sus instrucciones. El camino hacia San Cristóbal fue largo y polvoriento, los pueblos se volvían más pequeños a medida que avanzaba, las posadas más humildes, los rostros más curtidos por el sol y el trabajo. Gabriel no era un hombre acostumbrado al lujo, pero tampoco a la pobreza. Su padre, un comerciante de telas finas, le había dado educación, modales y una promesa de matrimonio con Julia Santillán, hija de un hacendado menor pero respetable. La boda estaba programada para el otoño. Gabriel no amaba a Julia, pero la respetaba. Habían intercambiado cartas durante 2 años, corteses y formales, llenas de palabras apropiadas y ninguna emoción verdadera. Él imaginaba que el matrimonio sería así, apropiado, funcional, sin sobresaltos. Pero ahora, cabalgando hacia una herencia inesperada, Gabriel sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar, aunque no sabía qué ni cómo. La hacienda apareció al atardecer, recortada contra un cielo color ámbar. Los muros de piedra estaban cubiertos de hiedra, las rejas de hierro forjado mostraban óxido en las bisagras, y los jardines, que alguna vez debieron ser magníficos, ahora lucían salvajes y descuidados. Gabriel desmontó frente a la entrada principal y tiró de la campanilla. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Silencio. Finalmente, empujó la puerta, que se dio con un crujido largo y grave, como si la casa misma se quejara de ser invadida. Adentro, el aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más que Gabriel no supo identificar de inmediato: abandono. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, los retratos en las paredes habían perdido color, y el suelo de mármol estaba opaco bajo una capa fina de polvo. Gabriel caminó despacio, observando cada detalle, buscando alguna pista sobre quién había sido su madre en este lugar. No encontró nada, solo silencio y sombras. Fue entonces cuando escuchó el ruido, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer un cubo de metal contra el suelo. Venía del ala este de la casa. Gabriel siguió el sonido, atravesando un pasillo estrecho que desembocaba en un patio interior rodeado de columnas. Allí, arrodillada junto a un pozo de piedra, había una mujer. Vestía un vestido de tela basta, gris y raído, con las mangas arremangadas hasta los codos. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado, y su rostro, inclinado hacia el agua, estaba cubierto de sudor. Gabriel se detuvo en seco. Algo en la forma en que ella sostenía el cubo, en la línea de sus hombros,
en el temblor casi imperceptible de sus manos, le resultó familiar. Entonces, ella levantó la vista, y Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era Julia, no había duda, los mismos ojos verdes que había visto en el retrato que su padre guardaba en el estudio, la misma nariz pequeña, la misma boca de labios finos, pero el retrato mostraba a una joven de vestido blanco, con perlas en el cuello y una sonrisa tímida. Esta mujer tenía las manos ásperas, la piel quemada por el sol y los ojos llenos de algo que Gabriel no supo identificar de inmediato. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Rabia? Ella lo miraba como si acabara de ver un fantasma, y entonces, antes de que Gabriel pudiera decir nada, ella bajó la vista, se puso de pie y murmuró con voz ronca: «Señor, no sabía que llegaría hoy. Perdone el desorden», y se dio la vuelta, como si fuera a marcharse, como si fuera solo una criada más cumpliendo con sus tareas. Gabriel dio un paso adelante. «Julia», dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ella se detuvo, pero no se giró. «Julia Santillán», repitió él, esta vez con firmeza. «¿Qué haces aquí? ¿Qué significa esto?». Ella permaneció inmóvil durante un instante que pareció eterno. Luego, lentamente, giró la cabeza, apenas lo suficiente para que Gabriel pudiera ver su perfil. «Mi nombre aquí es solo Julia, señor», dijo en voz baja, «y trabajo en esta casa desde hace 3 años». Gabriel sintió que la respiración se le atascaba en la garganta. «Eso es imposible. Tú eres mi prometida. Tu padre es don Rodrigo Santillán. Tú deberías estar en tu casa, esperando nuestra boda». Julia cerró los ojos un momento, como si las palabras de Gabriel le dolieran físicamente. «Yo no soy quien usted cree», susurró, «y si tiene algo de compasión, no volverá a llamarme por ese nombre». Luego tomó el cubo, lo llenó de agua con movimientos mecánicos y se alejó por el pasillo, dejando a Gabriel paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se instaló en la habitación principal, la que supuestamente había pertenecido a su madre, y abrió finalmente la carta sellada. La letra era firme pero temblorosa en algunos trazos, como si María de Fátima hubiera escrito con prisa o con dolor. «Gabriel», decía, «si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Te pido perdón por los años de silencio, te pido perdón por no haberte contado la verdad, pero sobre todo, te pido que no juzgues lo que vas a descubrir. En esta casa vive una muchacha llamada Julia. Cuídala, protégela, y si puedes, perdónala, aunque no entiendas de qué». La carta terminaba ahí, sin firma, sin explicaciones. Gabriel la leyó 3 veces, buscando algún sentido oculto entre las palabras. No lo encontró, solo encontró más preguntas. ¿Por qué su madre conocía a Julia? ¿Por qué Julia estaba aquí, trabajando como criada, en lugar de estar en su casa, esperando la boda? ¿Y qué significaba eso de perdónala? Gabriel apagó la vela y se quedó mirando el techo oscuro, sabiendo que al día siguiente tendría que enfrentarla de nuevo, y esta vez, no aceptaría el silencio como respuesta. Gabriel despertó antes del amanecer, con la carta de su madre aún doblada sobre la mesita de noche. La luz gris del alba se filtraba por las cortinas raídas, dibujando sombras largas sobre el suelo de madera. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, esperando encontrar a Julia o al menos a alguien que pudiera darle respuestas. La casa estaba en silencio, pero había señales de vida: un fuego recién encendido en la chimenea, pan fresco sobre la mesa, y el aroma débil de café hirviendo en una olla de hierro. Gabriel se sirvió una taza y esperó. No tuvo que hacerlo mucho tiempo. Julia entró por la puerta trasera, cargando un cesto de leña. Se detuvo al verlo, y por un instante Gabriel vio algo en sus ojos que no había visto la noche anterior: determinación. Ella dejó el cesto junto a la chimenea, se limpió las manos en el delantal y lo miró directamente. «Señor de Mendoza», dijo con voz más firme que antes, «si va a quedarse en esta casa, necesitamos establecer algunas reglas». Gabriel dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. «No necesito reglas,
Necesito respuestas. ¿Por qué mi prometida está trabajando como criada en la propiedad de mi madre? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está don Rodrigo? Julia tragó saliva. Mi padre murió hace 3 años. Arruinado. Sus deudas se llevaron la hacienda, el ganado, hasta el nombre de nuestra familia. Yo no tenía dónde ir. Su madre me ofreció refugio a cambio de trabajo. Acepté porque no había otra opción. Gabriel sintió que algo en su pecho se apretaba. ¿Y por qué no me escribiste? ¿Por qué nadie me dijo nada? Julia bajó la mirada. Porque su madre me lo prohibió. Dijo que usted no debía saber. Dijo que era mejor así. Y llora. Yo no tenía derecho a contradecirla. Esta era su casa, su propiedad. Yo era solo una huésped no deseada que pagaba su estancia con trabajo. Gabriel dio un paso hacia ella. ¿Huésped? ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Tú eres Julia Santillán. Estamos comprometidos desde hace 2 años. Deberíamos casarnos en otoño. Y ahora me dices que todo este tiempo has estado aquí, escondida, trabajando como una sirvienta. ¿Y yo no debía saberlo? Julia levantó la vista, y esta vez sus ojos brillaban con algo parecido a la rabia. No estaba escondida, señor. Estaba sobreviviendo, y francamente, no sé si usted habría querido saber. Un hombre de su posición no se casa con una mujer arruinada, sin dote, sin familia, sin nada más que las manos ásperas y la reputación manchada por la pobreza. Su madre lo sabía, por eso me mantuvo aquí, para protegerlo a usted de la vergüenza de cumplir un compromiso con alguien que ya no valía nada. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Gabriel quiso responder. Quiso decir que eso no era cierto, que él habría cumplido el compromiso de todos modos, que el honor significaba algo para él. Pero una parte pequeña y cruel de su mente se preguntó si ella tenía razón. ¿Habría cumplido? ¿O habría buscado alguna excusa, alguna forma de romper el compromiso sin parecer un cobarde? No lo sabía, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Julia tomó el cesto vacío y se dirigió hacia la puerta. Si me disculpa, señor, tengo trabajo que hacer. Usted es el amo de esta casa ahora. Puede despedirme si lo desea, o puede dejarme quedarme y seguir como hasta ahora. Pero por favor, no me haga hablar más de esto. No me queda orgullo, pero al menos déjeme conservar la dignidad del silencio. Detente un segundo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. Gabriel pasó el resto del día recorriendo la propiedad. Los viñedos estaban descuidados pero no muertos. Alguien había seguido podándolos, regándolos, cuidándolos con manos inexpertas pero constantes. Los olivares estaban en mejor estado, y la bodega, aunque polvorienta, contenía barriles de vino que aún olían a roble y uva fermentada. Todo estaba funcionando, apenas, gracias al trabajo de Julia y de un anciano jardinero llamado Esteban que vivía en una cabaña al borde de la propiedad. Gabriel habló con él brevemente. Esteban le contó que la señora María de Fátima había sido una mujer reservada, casi invisible, que rara vez salía de su habitación. Pero la muchacha, dijo Esteban con una sonrisa desdentada, ella sí que trabaja. Manos de seda convertidas en manos de piedra. Nunca se queja, nunca llora. Bueno, casi nunca. Gabriel no preguntó qué significaba ese casi nunca. No estaba seguro de querer saberlo. Al caer la tarde, regresó a la casa y encontró a Julia en el comedor, limpiando los candelabros de plata. Ella no levantó la vista cuando él entró, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Gabriel se sentó en una de las sillas y la observó trabajar en silencio. Finalmente, habló. Mi madre te dejó algo en su testamento, mintió, probando una teoría. Julia dejó de frotar la plata. No me dejó nada, señor. Ya revisé los documentos con el notario antes de que usted llegara. Solo le dejó todo a usted. Gabriel asintió lentamente. Entonces la carta no era oficial, era personal. Un mensaje privado que María de Fátima solo quería que él leyera. Pero, ¿por qué? ¿Qué había entre su madre y Julia que requería tanto secreto, tanta protección, tanto silencio? Esa noche, Gabriel decidió buscar respuestas por su cuenta. Esperó hasta que Julia se retirara a su habitación, una pequeña alcoba en el ala de servicio,
y luego comenzó a revisar la casa de arriba a abajo. Empezó por el estudio de su madre, una habitación clausurada que nadie había abierto en meses. La puerta estaba cerrada con llave, pero Gabriel forzó la cerradura con la hoja de su navaja de bolsillo. Adentro, todo estaba intacto, un escritorio de nogal, estantes llenos de libros encuadernados en cuero, una ventana con vista a los viñedos. Gabriel encendió una vela y comenzó a abrir cajones. Encontró facturas, recibos, correspondencia comercial, nada interesante, hasta que, en el último cajón del escritorio, encontró una caja de metal pequeña, del tamaño de un libro. No tenía cerradura, pero estaba sellada con lacre. Gabriel rompió el sello y la abrió. Dentro había 3 cosas: una carta amarillenta, un medallón roto por la mitad, y un retrato en miniatura de una mujer joven que Gabriel no reconoció de inmediato. Tomó la carta y la desdobló con cuidado. La letra era diferente a la de su madre, más elegante, más educada. María de Fátima, decía, te escribo esto sabiendo que tal vez nunca lo leas, o que si lo haces, será demasiado tarde. Rodrigo me ha mentido durante años. La herencia que prometió nunca existió. Las tierras están hipotecadas más allá de cualquier salvación. Y ahora que él está enfermo, sé que Julia quedará sola, sin protección, sin futuro. Te ruego que la recibas, no por mí, sino por ella. Ella no tiene la culpa de los pecados de su padre, ni de los míos. La carta estaba firmada con un nombre que Gabriel no esperaba ver: Isabela Santillán. Gabriel dejó caer la carta sobre el escritorio. Isabela Santillán. El nombre le resultaba vagamente familiar, como un eco de una conversación escuchada a medias años atrás. Entonces lo recordó. Isabela era la hermana mayor de don Rodrigo, la que había desaparecido de la sociedad décadas atrás, supuestamente para casarse con un comerciante extranjero. Pero si esta carta era real, entonces Isabela no había desaparecido. Había estado aquí, en contacto con María de Fátima, planeando el refugio de Julia mucho antes de que don Rodrigo muriera. Gabriel tomó el medallón roto. Era de oro, delicado, con una inscripción grabada en el borde: para siempre. Reconoció la otra mitad de inmediato. Era el medallón que Julia llevaba colgado al cuello cuando la vio por primera vez arrodillada junto al pozo. Gabriel sintió que algo frío y pesado se asentaba en su estómago. Su madre y la tía de Julia habían estado conectadas de alguna forma. Habían compartido secretos, planes, tal vez incluso más. Y Julia estaba en el centro de todo, protegida y prisionera al mismo tiempo. Gabriel cerró la caja y la escondió bajo su chaqueta. No le diría nada a Julia todavía. Primero necesitaba entender qué había pasado realmente, y para eso, necesitaba encontrar más pistas, porque ahora estaba seguro de algo: la historia que le habían contado sobre su madre, sobre Julia, sobre todo, era solo la mitad de la verdad. Y la otra mitad estaba enterrada en algún lugar de esta casa, esperando ser descubierta. Durante los días siguientes, Gabriel y Julia se movieron por la casa como 2 extraños atrapados en una danza incómoda. Él observaba, ella trabajaba. Él hacía preguntas indirectas, ella respondía con monosílabos. La tensión crecía con cada comida silenciosa, con cada cruce de miradas en los pasillos. Gabriel no mencionó la caja que había encontrado, ni el medallón, ni la carta de Isabela. Quería que Julia hablara por voluntad propia, no por presión, pero ella se mantenía firme en su silencio, como si tuviera miedo de que una sola palabra pudiera destruir el equilibrio frágil que habían construido. Fue Esteban quien finalmente rompió el estancamiento. Una tarde, mientras Gabriel inspeccionaba los olivares, el anciano se acercó con expresión seria. Señor, dijo en voz baja, la muchacha no duerme bien. La he visto caminando por el jardín a medianoche, hablando sola, llorando. No sé qué le pasa, pero desde que usted llegó, algo en ella se ha roto. Tal vez debería hablar con ella, de verdad, no como amo y sirvienta, sino como las personas que alguna vez estuvieron destinadas a ser familia. Gabriel asintió lentamente. Esa noche, esperó hasta escuchar los pasos de Julia alejándose hacia el jardín. Luego la siguió, manteniendo distancia,
hasta que la vio detenerse junto a un banco de piedra cubierto de musgo. Ella se sentó y escondió el rostro entre las manos. Gabriel se acercó despacio. Julia, dijo suavemente. Ella se sobresaltó, pero no huyó. No debería estar aquí, señor. No es apropiado. Gabriel se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. Creo que hemos pasado el punto de preocuparnos por lo apropiado, ¿no crees? Julia soltó una risa amarga. Apropiado, qué palabra tan extraña para lo que somos ahora. Gabriel sacó el medallón de su bolsillo y lo colocó sobre el banco, entre ellos. Julia lo miró fijamente, y todo el color desapareció de su rostro. ¿Dónde encontraste eso?, susurró. En el estudio de mi madre, junto con una carta de tu tía Isabela. Julia cerró los ojos. Entonces ya lo sabes. Gabriel negó con la cabeza. No sé nada, solo tengo fragmentos, piezas de un rompecabezas que no logro armar. Cuéntamelo tú, por favor. Necesito entender. Julia permaneció en silencio durante tanto tiempo que Gabriel pensó que no iba a responder. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Mi tía Isabela no se casó con un comerciante extranjero, se enamoró de una mujer, tu madre. Se conocieron en un convento donde ambas fueron enviadas de jóvenes, supuestamente para educarse en las artes femeninas, pero lo que encontraron allí no fue religión ni recato, fue amor, un amor imposible, prohibido, que las habría destruido si alguien lo hubiera descubierto. Así que hicieron un pacto. Isabela desaparecería de la sociedad, simulando un matrimonio falso, y María de Fátima se casaría con tu padre, cumpliría con su deber, te daría a luz, y luego encontraría la forma de vivir separada, aquí, en esta propiedad, donde nadie las molestaría, y durante años, funcionó. Vivieron juntas en secreto. Isabela se hacía pasar por ama de llaves, y tu madre finalmente fue libre de ser quien realmente era, lejos de tu padre, lejos de todos. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Gabriel sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Mi madre, y tu tía, Julia asintió, eran amantes, durante casi 30 años, hasta que Isabela enfermó, cáncer de pulmón, murió hace 4 años, en esta casa, en los brazos de tu madre. Y después de eso, María de Fátima se apagó, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir realmente. Solo existía, esperando, creo, el momento de reunirse con Isabela de nuevo. Gabriel se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar todo. ¿Y tú? ¿Dónde encajas tú en todo esto? Julia tragó saliva. Cuando mi padre murió, no tenía a dónde ir. Mi madre había muerto años atrás. No tenía hermanos. No tenía parientes cercanos, excepto por Isabela, y ella ya estaba muerta. Pero antes de morir, Isabela le había pedido a tu madre que me cuidara si algo me pasaba, y tu madre cumplió, me dio refugio, me dio trabajo, me dio un lugar donde esconderme de la vergüenza de la ruina, pero también me hizo prometer que nunca te buscaría, que nunca te diría la verdad. Dijo que tú merecías una vida normal, sin el peso de los secretos de otras personas, y yo acepté, porque no tenía otra opción. Gabriel se volvió hacia ella, ¿y el compromiso? ¿Nuestra boda? ¿Eso también era parte del secreto? Julia negó con la cabeza. No, el compromiso era real. Mi padre lo arregló cuando yo tenía 16 años, antes de perderlo todo. Pero cuando murió, el compromiso dejó de tener sentido. Yo no tenía dote, no tenía nada que ofrecerte, y tu madre pensó que lo mejor era dejarlo morir en silencio, que tú encontrarías otra esposa, alguien adecuada, y yo simplemente desaparecería de tu vida sin causar problemas. Gabriel sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Y nunca se te ocurrió que tal vez yo querría decidir eso por mí mismo? ¿Que tal vez yo habría querido saber la verdad? Julia lo miró con ojos brillantes. ¿Y qué habrías hecho, Gabriel? ¿Habrías venido a buscarme? ¿Habrías insistido en casarte conmigo de todos modos, sabiendo que yo no tenía nada, que tu familia te despreciaría, que la sociedad nos señalaría? ¿O habrías hecho exactamente lo que tu madre esperaba que hicieras, aceptar la situación, seguir adelante y olvidarme? Gabriel abrió la boca para responder, pero no pudo.
porque la verdad era que no sabía qué habría hecho, y esa incertidumbre lo llenaba de vergüenza. Julia se puso de pie. No te culpo por dudar, yo también dudaría en tu lugar, pero ahora ya sabes la verdad, y puedes hacer lo que quieras con ella, puedes despedirme y obligarme a irme, puedes mantenerme aquí como tu criada, o puedes fingir que esta conversación nunca ocurrió y seguir con tu vida como estaba planeada. Yo aceptaré cualquier decisión que tomes, porque al final, esta casa, esta tierra, esta vida, todo te pertenece ahora, incluyéndome a mí, supongo. Y con esas palabras, Julia se alejó hacia la casa, dejando a Gabriel solo en el jardín, con el medallón roto en la mano y un nudo en la garganta que no podía tragar. Por primera vez en su vida, Gabriel entendió lo que significaba estar atrapado entre el deber y el deseo, entre lo correcto y lo fácil, y no tenía idea de qué camino elegir. Gabriel pasó la noche en vela, caminando por la casa oscura, revisando cada rincón como si pudiera encontrar respuestas en las paredes de piedra o en los retratos descoloridos. Pensó en su madre, en la mujer silenciosa y distante que siempre había parecido estar en otro lugar, incluso cuando estaba físicamente presente. Ahora entendía por qué. María de Fátima nunca había pertenecido al mundo que la rodeaba. Había vivido una mentira elaborada, una actuación perfecta que le permitió proteger su verdadero amor de los ojos crueles de una sociedad que jamás lo habría aceptado, y Gabriel, sin saberlo, había sido parte de esa mentira, el hijo perfecto, el heredero distante, el símbolo viviente de un matrimonio que nunca fue real. La rabia que sintió al principio se fue transformando lentamente en algo más complejo, comprensión mezclada con tristeza. Su madre no lo había abandonado por desprecio, lo había abandonado para sobrevivir. Y eso, de alguna manera, era peor, porque Gabriel no podía odiarla, pero tampoco podía perdonarla completamente. No todavía. Cuando el sol comenzó a levantarse, Gabriel tomó una decisión. No dejaría que Julia se fuera, pero tampoco la mantendría como criada. Había una tercera opción, arriesgada y tal vez absurda, pero la única que parecía honesta. Le pediría que se quedara como su igual, como la prometida que siempre debió ser, y juntos encontrarían la forma de reconstruir lo que el silencio había roto, no por deber ni por honor, sino porque después de todo lo que había descubierto, Gabriel se daba cuenta de que quería conocerla de verdad, a la Julia real, no a la sombra que su madre había protegido ni a la imagen idealizada que él había construido en su mente a partir de cartas formales. Encontró a Julia en la cocina, preparando el desayuno como siempre. Ella no lo miró cuando él entró, pero sus manos temblaron ligeramente al cortar el pan. Gabriel se acercó y colocó una mano suave sobre la mesa, llamando su atención. «Quiero que dejes de trabajar como criada», dijo sin preámbulo. Julia levantó la vista, confundida. «¿Me está despidiendo, señor?» Gabriel negó con la cabeza. «Te estoy liberando, y quiero que consideres quedarte aquí, no como empleada, sino como mi invitada, como mi prometida, si aún estás dispuesta, no porque tengamos que hacerlo, sino porque creo que ambos merecemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos que queremos ser el uno para el otro». Julia lo miró fijamente, y por primera vez desde que Gabriel llegó, vio lágrimas reales deslizándose por sus mejillas. «No puedes estar hablando en serio», susurró. «¿Por qué harías eso? No me debes nada, no tienes ninguna obligación conmigo». Gabriel se sentó frente a ella. «Tienes razón, no te debo nada, pero quiero esto, quiero conocerte, quiero entender quién eres cuando no estás escondida detrás del trabajo y el silencio, y quiero que tengas la posibilidad de elegir tu propio futuro, en lugar de aceptar el que otros decidieron por ti». Julia cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «No sé si puedo hacer eso, no sé si puedo dejar de ser lo que he sido durante 3 años. No sé si recuerdo cómo ser otra cosa». Gabriel extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciéndola. «Entonces aprenderemos juntos, sin prisa, sin presión, solo 2 personas tratando de encontrar algo real en medio de todo este caos heredado. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar».
Julia miró la mano extendida durante un largo momento. Luego, lentamente, colocó su propia mano sobre la de Gabriel. Su piel estaba áspera, curtida por el trabajo, pero cálida. Gabriel apretó suavemente, y sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si un nudo que no sabía que llevaba finalmente se deshiciera. No será fácil, dijo Julia en voz baja. La gente hablará, tu familia no lo aceptará, y llora. Yo no sé si alguna vez podré volver a ser la mujer que tu padre imaginó cuando firmó el compromiso. Gabriel sonrió levemente. Bien, porque yo tampoco sé si quiero ser el hombre que mi padre imaginó. Tal vez es hora de que ambos descubramos quiénes somos realmente, sin las expectativas de otros colgando sobre nosotros. Julia soltó una risa temblorosa, mitad alivio, mitad incredulidad. Eres un hombre extraño, Gabriel de Mendoza. La mayoría habría huido al escuchar lo que te conté anoche. O peor, me habrían despreciado por ello. Gabriel negó con la cabeza. Mi madre amó a tu tía durante 30 años en secreto. Sacrificó todo por ese amor. No puedo despreciar eso, y no puedo despreciarte a ti por ser parte de su legado. Si algo, creo que te debo gratitud, por cuidarla cuando yo no estaba aquí, por mantener esta casa en pie cuando nadie más lo habría hecho. Los días siguientes fueron extraños y delicados. Gabriel contrató a 2 mujeres del pueblo para que se encargaran del trabajo doméstico, y Julia, lentamente, dejó de vestirse como criada. Gabriel le dio acceso a los vestidos que había encontrado en el armario de su madre, y aunque al principio Julia se resistió, eventualmente aceptó. Usó un vestido de lana verde oscura, sencillo pero elegante, y se recogió el cabello de una forma que dejaba ver su cuello y sus hombros. Gabriel la vio entrar al comedor esa primera noche y sintió algo que no había sentido antes: asombro. Julia no era hermosa de la forma convencional que los retratos aristocráticos celebraban. No tenía la piel perfecta ni las manos delicadas de una dama de sociedad, pero había algo en la forma en que sostenía la cabeza, en la determinación de su mirada, en la línea firme de su boca, que la hacía inolvidable. Gabriel se dio cuenta de que había pasado 2 años intercambiando cartas con una idea, con un nombre y una promesa, pero ahora, por primera vez, estaba frente a una persona real, y esa persona era infinitamente más interesante que cualquier fantasía que hubiera construido. Cenaron juntos esa noche, hablando de cosas pequeñas al principio: el clima, los viñedos, la necesidad de reparar el techo del establo, pero poco a poco, la conversación se profundizó. Julia le contó sobre su infancia, sobre su padre alcohólico que perdió todo jugando a las cartas, sobre su madre que murió de tristeza después de años de soportar el maltrato silencioso. Gabriel le contó sobre su propio padre, un hombre duro y distante que nunca le mostró afecto, pero que le enseñó a mantener la palabra y honrar los compromisos, y ambos se dieron cuenta de que habían sido moldeados por personas rotas, atrapadas en vidas que nunca eligieron. Una tarde, mientras paseaban por los viñedos, Julia se detuvo frente a una hilera de vides que estaban floreciendo. Tu madre plantó estas, dijo suavemente. Isabela y ella. Era un proyecto que compartían. Decían que algún día producirían el mejor vino de la región. Gabriel observó las vides con nuevo respeto. ¿Alguna vez lo lograron? Julia negó con la cabeza. Isabela murió antes de ver la primera cosecha, y tu madre perdió todo interés después. Yo las he mantenido vivas, pero no sé qué hacer con ellas ahora. Gabriel se arrodilló junto a una de las plantas, examinando los brotes jóvenes. Aprenderemos. Hay libros en la biblioteca sobre viticultura, y Esteban debe saber algo. Entre los 3, podemos lograrlo. Julia lo miró con expresión suave. ¿Por qué haces esto, Gabriel? ¿Por qué te importa tanto? Gabriel levantó la vista hacia ella. Porque esta tierra es todo lo que mi madre dejó, y creo que ella querría que la honráramos, no abandonándola, sino haciéndola crecer, convirtiéndola en algo vivo, no en un monumento a secretos muertos. Julia asintió lentamente, y por primera vez, Gabriel vio algo parecido a esperanza en sus ojos. Entonces lo haremos juntos, dijo, tú y yo, y tal vez, si tenemos suerte, crearemos algo hermoso de todo este dolor heredado. Gabriel se puso de pie y extendió su mano. Julia la tomó,
y caminaron de regreso a la casa mientras el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez desde que llegó a San Cristóbal, Gabriel sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un hogar. 3 semanas después de la revelación en el jardín, la vida en San Cristóbal había adquirido un ritmo casi normal. Gabriel y Julia desayunaban juntos cada mañana, discutían los planes del día, y trabajaban lado a lado en los viñedos y olivares. Esteban observaba con una sonrisa sabia, sin hacer preguntas, simplemente feliz de ver la propiedad volver a la vida. Las mujeres del pueblo que Gabriel había contratado chismorreaban entre ellas sobre la relación extraña entre el señor y la antigua criada, pero ninguna se atrevía a decir nada directamente, y por un tiempo, Gabriel permitió que se creyera que Julia era simplemente una administradora, alguien que conocía la propiedad mejor que él, pero la verdad, como siempre, tiene forma de filtrarse. Un día, llegó un mensajero desde la ciudad. Traía una carta sellada con el escudo de la familia de Mendoza. Gabriel la abrió con aprensión, y sus peores temores se confirmaron al leer las primeras líneas. Era de su tío Cristóbal, el hermano mayor de su padre, un hombre conocido por su rigidez moral y su desprecio por cualquier cosa que considerara impropia. La carta era breve y directa. Gabriel, me han llegado rumores inquietantes sobre tu conducta en la propiedad heredada. Se dice que estás viviendo en concubinato con una antigua criada, una mujer de familia arruinada y reputación cuestionable. Esto es inaceptable. Si estos rumores son ciertos, debes poner fin a la situación de inmediato. Si no, espero que vengas personalmente a la ciudad para desmentirlos y restaurar el honor de nuestro apellido. Tu padre, que en paz descanse, se avergonzaría de ti si supiera lo que estás haciendo. No me obligues a tomar medidas más severas. Cristóbal de Mendoza. Gabriel dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. Julia, que estaba revisando las cuentas del mes, notó su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tensa. Gabriel le entregó la carta sin decir nada. Julia la leyó lentamente, y el color desapareció de su rostro. Sabía que esto pasaría, susurró. Sabía que no podríamos escondernos para siempre. La gente habla, siempre habla. Gabriel se pasó las manos por el cabello, frustrado. No estamos haciendo nada malo, no estamos viviendo en concubinato. Compartimos la misma casa, pero cada uno tiene su habitación. No hemos cruzado ninguna línea inapropiada. Julia dejó la carta sobre la mesa. Eso no importa. Para gente como tu tío, la apariencia es más importante que la realidad. Y la apariencia es que un soltero y una mujer sin familia ni protección están viviendo juntos, sin chaperona, sin supervisión. Eso es suficiente para arruinarnos a ambos. Gabriel golpeó la mesa con frustración. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Echarte? ¿Obligarte a irte para salvar mi reputación? ¿Eso es lo que esperas? Julia lo miró con ojos brillantes. No es lo que espero, es lo que probablemente deberías hacer. Por tu propio bien. Gabriel negó con la cabeza firmemente. No voy a hacer eso, no después de todo lo que hemos construido aquí, no después de todo lo que hemos aprendido el uno del otro. Julia se puso de pie, caminando hacia la ventana. Entonces tendrás que casarte conmigo de verdad, formalmente, con un sacerdote, con testigos, con todo. Es la única forma de silenciar los rumores y proteger a ambos. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. Gabriel se acercó a ella, colocándose a su lado. ¿Eso es lo que quieres? ¿Casarte conmigo porque no tenemos otra opción? ¿Por qué es la única forma de evitar el escándalo? Julia mantuvo la vista fija en los viñedos. No sé lo que quiero, Gabriel. Hace un mes, era una criada sin futuro. Ahora estoy aquí, usando los vestidos de tu madre, comiendo en su mesa, hablando contigo como si fuéramos iguales. Y parte de mí todavía no puede creer que esto sea real. Parte de mí sigue esperando despertar y descubrir que todo fue un sueño cruel. Gabriel tomó su mano con suavidad. No es un sueño, y no tienes que responder ahora, pero quiero que sepas algo. Si nos casamos, no será solo por conveniencia, no para mí,
será porque quiero construir una vida contigo, porque en estas semanas, he descubierto que eres más interesante, más valiente y más honesta que cualquier persona que haya conocido. Y si voy a pasar el resto de mi vida con alguien, prefiero que sea contigo, con todos tus defectos y cicatrices, que con una extraña perfecta elegida solo por su dote. Julia giró la cabeza para mirarlo, y Gabriel vio lágrimas en sus ojos. ¿Hablas en serio?, susurró, ¿o solo estás diciendo lo que crees que necesito escuchar? Gabriel soltó una risa suave. Ojalá fuera tan elocuente para inventar cosas tan bonitas. Pero no, hablo en serio, y si no me crees, dame tiempo para demostrártelo. Julia permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Está bien, pero con una condición. Si vamos a hacer esto, lo haremos a nuestra manera. No una boda grande con toda tu familia mirando y juzgando, no un espectáculo diseñado para impresionar a gente que no nos importa, solo nosotros, Esteban, el sacerdote del pueblo, y nadie más, y después, viviremos como queramos, sin preocuparnos por lo que otros piensen. Gabriel sonrió, me parece perfecto. ¿Cuándo? Julia lo miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pronto, antes de que tu tío decida venir personalmente a arruinarnos. Y antes de que yo pierda el valor y cambie de opinión. Gabriel extendió su mano, y Julia la tomó. Sellaron el acuerdo con un apretón firme, y por primera vez en semanas, Gabriel sintió que tenía un plan claro. Se casarían, no por deber ni por honor, sino porque ambos habían decidido que era lo que querían, y si el mundo no lo entendía, que el mundo se fuera al diablo. Tenían una propiedad que cuidar, vides que cosechar, y una vida que construir juntos. Y eso, al final, era más importante que cualquier opinión ajena. Esa noche, Gabriel escribió una respuesta a su tío Cristóbal. Fue breve y directa. Tío, los rumores son parcialmente ciertos. Julia Santillán vive en esta propiedad, pero no como concubina, sino como mi prometida. Nos casaremos pronto, como siempre estuvo planeado. Si eso no es suficiente para restaurar tu concepto del honor familiar, lamento informarte que tu opinión no es de mi incumbencia. Esta es mi vida, mi propiedad y mi decisión. Respetuosamente, Gabriel de Mendoza. Selló la carta con cera y la entregó al mensajero al día siguiente, sabiendo que probablemente causaría más problemas de los que resolvería. Pero no le importó. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo las expectativas de otros. Era hora de vivir bajo las propias. Y si eso significaba romper con su familia, con la sociedad, con todo lo que alguna vez consideró importante, que así fuera. Porque al final del día, lo único que realmente importaba era la mujer que estaba junto a él con las manos ásperas y el corazón valiente lista para construir algo nuevo de las ruinas de lo que otros habían destruido. Y eso, pensó Gabriel mientras veía al mensajero alejarse por el camino, era más que suficiente. Era todo. El sacerdote del pueblo era un hombre viejo llamado Padre Tomás, de rostro arrugado y manos temblorosas, pero con ojos claros que parecían ver más allá de las apariencias. Cuando Gabriel y Julia le explicaron su situación, el anciano escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Al final, dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Conozco la historia de esta casa, conozco lo que su madre y la señora Isabela compartieron durante años. Nunca dije nada porque no era mi lugar juzgar el amor, sin importar la forma que tome, y no voy a empezar ahora. Los casaré, pero no porque la sociedad lo exija, sino porque veo en ustedes algo que rara vez veo en las parejas que vienen a mí: honestidad. Están eligiendo esto con los ojos abiertos, conociendo las consecuencias. Eso merece bendición, no condena. Gabriel sintió un peso levantarse de sus hombros. Julia apretó su mano, y por primera vez en días, ambos respiraron con alivio. La boda se celebró una semana después, al amanecer, en la pequeña capilla del pueblo. Solo estaban presentes Esteban, que fungió como testigo, y las dos mujeres que trabajaban en la casa, quienes insistieron en asistir a pesar de que Gabriel les dijo que no era necesario. Julia usó un vestido sencillo de lino blanco que había pertenecido a Isabela, encontrado en un baúl olvidado en el ático. Gabriel vistió su mejor traje,
aunque notó que le quedaba un poco holgado. Había perdido peso en las semanas de trabajo físico en la propiedad. Cuando el padre Tomás les pidió que pronunciaran sus votos, Gabriel sintió que las palabras que había preparado se le atoraban en la garganta, pero miró a Julia, vio la determinación mezclada con vulnerabilidad en sus ojos, y las palabras fluyeron naturalmente. Julia, dijo Gabriel con voz firme, prometo no esconderte nunca más. Prometo no permitir que el silencio se interponga entre nosotros como lo hizo entre las personas que vinieron antes. Prometo construir contigo algo que sea nuestro, no una imitación de lo que otros esperan, sino algo real y verdadero, y prometo honrar tu fuerza, que es infinitamente mayor que la mía. Julia tragó saliva, y cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Gabriel, prometo no huir de ti ni de esta vida que estamos eligiendo. Prometo ser tu igual, no tu sombra. Prometo recordarte cada día que merecemos esto, que merecemos elegir, incluso cuando el mundo nos diga lo contrario. Y prometo cuidar lo que tu madre y mi tía construyeron, no como un secreto, sino como un legado de amor que merece ser recordado. El padre Tomás sonrió y los declaró marido y mujer. No hubo beso ceremonial, solo un abrazo largo y silencioso que habló más que cualquier gesto elaborado. Esteban aplaudió con sus manos callosas, y las dos mujeres lloraron de emoción. Y así, sin fanfarria ni celebración, Gabriel y Julia se convirtieron en esposos. Regresaron a la casa caminando por el sendero polvoriento, tomados de la mano, sintiendo el peso y la libertad de lo que acababan de hacer. Cuando cruzaron el umbral, Julia se detuvo y miró a Gabriel con expresión seria. ¿Y ahora qué?, preguntó. Gabriel sonrió. Ahora vivimos, y vemos qué pasa. Julia asintió lentamente, y por primera vez desde que Gabriel llegó a San Cristóbal, vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad casi extraña. Gabriel y Julia establecieron rutinas domésticas, aprendieron a compartir el espacio sin incomodidad, y lentamente comenzaron a actuar como lo que eran, una pareja casada tratando de construir una vida juntos. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras Julia revisaba la correspondencia atrasada que había estado guardada en un cajón del estudio, encontró un sobre grueso, dirigido a María de Fátima, con el sello de un bufete de abogados de Madrid. Lo abrió con curiosidad y encontró documentos legales complejos que al principio no logró entender. Llamó a Gabriel, quien los revisó con creciente confusión. Son documentos de propiedad, dijo Gabriel lentamente, pero no de esta propiedad, es otra tierra, en la costa norte. Está a nombre de Isabela Santillán, pero transferida a mi madre antes de morir. Y según esto, mi madre la puso a tu nombre antes de fallecer. Julia tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca firmé nada, nunca supe de esto. Gabriel siguió leyendo. Aparentemente, tu tía tenía propiedades propias, heredadas de su madre. Las mantuvo en secreto durante años, y cuando supo que iba a morir, se las dejó a mi madre con instrucciones específicas. Debían pasar a ti en caso de que algo te sucediera. Mi madre cumplió, pero lo hizo legalmente, sin decirte nada. Probablemente no quería que te sintieras obligada a quedarte aquí por gratitud. Julia se dejó caer en una silla, mirando los documentos como si fueran una ilusión. No lo entiendo. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué no me dijeron nada? Gabriel se arrodilló frente a ella. Porque querían protegerte, incluso después de muertas. Querían asegurarse de que tuvieras algo propio, algo que nadie pudiera quitarte, sin importar lo que pasara con nosotros, con esta propiedad, con cualquier cosa. Julia miró a Gabriel con ojos llenos de lágrimas. Entonces no necesitaba casarme contigo. Tenía opciones, tenía un futuro propio. Gabriel asintió lentamente. Sí, lo tenías. Julia soltó una risa amarga. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes de la boda? ¿Por qué me dejaste creer que no tenía otra opción? Gabriel tomó sus manos. Porque no sabía de esto hasta ahora, y porque incluso si lo hubiera sabido, habría querido casarme contigo de todos modos. No por obligación ni por conveniencia, sino porque es lo que quiero. Pero ahora tú sabes la verdad, y si quieres irte, si quieres reclamar esa propiedad y empezar una vida diferente,
lejos de mí y de todo esto, lo entenderé. No te detendré. Julia lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, sacudió la cabeza. No voy a irme, no porque no tenga opciones, sino porque elijo quedarse. Elijo esta vida contigo, con todos sus problemas y complejidades. Elijo honrar lo que tu madre y mi tía construyeron, no huyendo, sino permaneciendo. Elijo esto. Gabriel sintió que algo en su pecho se expandía, cálido y seguro. ¿Estás segura? Julia asintió, más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Pero quiero que sepas algo, Gabriel. Me casé contigo creyendo que no tenía alternativa. Ahora sé que sí la tengo, y aún así, elijo quedarse. Eso significa que este matrimonio, esta vida, es real. No es una jaula ni un refugio de última instancia, es una elección, mi elección. Gabriel se puso de pie y la abrazó, sintiendo las lágrimas de Julia mojar su camisa. Entonces lo haremos bien, susurró, juntos, sin secretos, sin mentiras heredadas. Julia asintió contra su pecho, sin secretos, repitió, y sin miedo, y en ese momento, en medio del estudio polvoriento lleno de documentos y recuerdos de vidas pasadas, Gabriel y Julia sellaron un nuevo pacto, no uno impuesto por la sociedad ni por las circunstancias, sino uno elegido libremente, con plena conciencia de lo que significaba, y eso, comprendieron ambos, era el verdadero comienzo. 2 meses después de la boda, la paz que Gabriel y Julia habían construido fue interrumpida brutalmente. Cristóbal de Mendoza llegó sin previo aviso, acompañado de un abogado y 2 hombres que parecían guardaespaldas. Gabriel los vio acercarse por el camino desde la ventana del estudio, y supo de inmediato que venían con intenciones hostiles. Julia estaba en el jardín, podando las rosas que habían comenzado a florecer después de años de abandono. Gabriel bajó rápidamente y le susurró al oído: mi tío está aquí, y no viene solo. Quédate cerca de Esteban, no importa lo que pase, no te acerques a ellos. Julia asintió, pero Gabriel vio la tensión en sus hombros. Ella había aprendido a no temer el trabajo duro ni la soledad, pero la confrontación directa con la familia de Gabriel era otra cosa. Gabriel salió a recibir a su tío en el patio principal, manteniéndose firme y con expresión neutra. Cristóbal desmontó de su caballo con movimientos rígidos, observando la propiedad con desaprobación evidente. Era un hombre alto y delgado, de cabello gris perfectamente peinado y rostro afilado que parecía diseñado para expresar desdén. Gabriel, dijo sin saludar, veo que has ignorado mi consejo, y no solo eso, sino que has tenido la audacia de casarte con esa mujer sin siquiera informar a la familia. Gabriel cruzó los brazos. No necesitaba tu permiso, tío. Soy mayor de edad y esta es mi propiedad. Puedo casarme con quien elija. Cristóbal soltó una risa seca. ¿Tu propiedad? Eso es discutible. He traído a mi abogado para revisar los documentos de la herencia. Hay irregularidades que necesitan ser aclaradas. Gabriel sintió un escalofrío de alarma. ¿Qué irregularidades? El abogado, un hombre bajo y regordete con expresión de suficiencia, dio un paso adelante. Señor de Mendoza, hemos descubierto que su madre, María de Fátima, no tenía derecho legal completo sobre esta propiedad. Parte de ella fue adquirida con fondos del matrimonio, lo que significa que su padre, y por extensión la familia de Mendoza, tiene derecho a reclamar una porción significativa. Además, hay cuestiones sobre transferencias de propiedad realizadas sin consentimiento del cabeza de familia, específicamente referentes a tierras costeras que aparentemente fueron entregadas a terceros sin documentación apropiada. Gabriel sintió que la sangre se le helaba. Estaban hablando de las tierras que María de Fátima había puesto a nombre de Julia. Esas transferencias fueron legales, dijo Gabriel con voz firme. Revisé los documentos personalmente. Todo está en orden. El abogado sonrió con condescendencia, tal vez desde una perspectiva técnica, pero moralmente, y en términos de las obligaciones familiares, su madre actuó de forma inapropiada. Esas tierras deberían haber permanecido dentro de la familia de Mendoza, y su matrimonio con la señorita Santillán, una mujer sin linaje ni dote, complica aún más las cosas. Si llegaran a tener hijos, ¿qué derecho tendrían sobre las propiedades familiares?
¿Cómo podríamos estar seguros de que la línea de Mendoza no se contamina con sangre de dudosa procedencia? Gabriel dio un paso amenazador hacia el abogado. Cuidado con lo que dices sobre mi esposa, gruñó. Cristóbal intervino, colocándose entre ellos. Contrólate, Gabriel. El señor Montoya solo está expresando preocupaciones legítimas. Y tiene razón, este matrimonio es problemático, pero he venido a ofrecerte una solución. Anula el matrimonio, envía a esa mujer de regreso a donde vino, o mejor aún, págale una suma razonable para que desaparezca discretamente, y a cambio, la familia respaldará tu derecho a esta propiedad y te ayudará a administrarla apropiadamente. Gabriel miró a su tío con incredulidad. ¿Estás pidiéndome que abandone a mi esposa a cambio de tu aprobación? ¿Eso es lo que consideras una solución razonable? Cristóbal se encogió de hombros. Es más que razonable, es generoso. Esa mujer no tiene ningún derecho sobre ti ni sobre esta propiedad. Es una oportunista que se aprovechó de tu ingenuidad y de la senilidad de tu madre, y si no actúas ahora, arrastrarás el nombre de Mendoza por el barro. Nuestros socios comerciales ya están haciendo preguntas. Nuestros conocidos se burlan en privado. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que nadie quiera hacer negocios con un de Mendoza cuyo juicio es tan cuestionable? Gabriel sintió rabia hirviendo en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. No voy a anular mi matrimonio, y si eso significa romper con la familia, que así sea. Esta propiedad es legalmente mía, y Julia es legalmente mi esposa. Si quieres disputar eso en los tribunales, adelante. Pero no voy a ceder ante tus amenazas ni ante tus intentos de manipulación. Cristóbal entrecerró los ojos. Entonces me dejas sin opción. Iniciaremos procedimientos legales para reclamar la porción de esta propiedad que corresponde a la familia. Y créeme, Gabriel, cuando terminemos, no te quedará nada, ni propiedad, ni reputación, ni futuro. Serás un paria, y esa mujer a la que tanto defiendes será la razón de tu ruina. Piensa en eso antes de tomar decisiones de las que te arrepentirás. Cristóbal giró sobre sus talones y se dirigió hacia su caballo. El abogado y los guardaespaldas lo siguieron. Antes de montar, Cristóbal se volvió una última vez. Tienes un mes para reconsiderar. Después de eso, los abogados tomarán el control, y cuando lo hagan, no habrá vuelta atrás. Gabriel los observó alejarse, con el corazón latiendo fuerte y las manos apretadas en puños. Cuando finalmente desaparecieron por el camino, sintió una mano suave en su brazo. Julia había salido de su escondite. Lo escuché todo, dijo con voz temblorosa. Gabriel, no puedes arriesgar todo por mí. Si tu familia te quita esta propiedad, ¿qué nos quedará? Gabriel se volvió hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. Nos quedaremos el uno al otro, y las tierras costeras que están a tu nombre, y nuestra dignidad. Eso es más de lo que mi tío tendrá jamás. Julia cerró los ojos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Gabriel la besó en la frente suavemente. Lo eres, y no estás sola. Enfrentaremos esto juntos, como lo hemos enfrentado todo hasta ahora. Julia asintió, pero Gabriel vio el miedo en sus ojos, y comprendió que la batalla real apenas estaba comenzando. Su tío no se detendría hasta destruirlos, o hasta que Gabriel cediera, y Gabriel tenía que encontrar una forma de proteger lo que habían construido, antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Julia dormía inquieta a su lado, Gabriel permaneció despierto, pensando en estrategias, en opciones, en formas de combatir a un enemigo que tenía más recursos, más poder y más despiadado de lo que él había imaginado. Y justo antes del amanecer, tuvo una idea arriesgada, tal vez desesperada, pero que podría ser su única oportunidad. Necesitaba encontrar evidencia de que su madre había adquirido esta propiedad con fondos propios, no con dinero del matrimonio, y creía saber dónde buscar. En los documentos que aún no había revisado completamente, en las cartas que María de Fátima e Isabela habían intercambiado durante años. Había más secretos en esta casa, y esta vez, esos secretos podrían ser su salvación. Gabriel pasó los siguientes días encerrado en el estudio, revisando cada documento, cada carta, cada recibo que pudo encontrar. Julia le traía comida y café,
observándolo con preocupación mientras él acumulaba papeles sobre el escritorio en pilas organizadas solo según su propia lógica. Esteban intentó ayudar, pero su analfabetismo lo limitaba a tareas físicas. Finalmente, fue Julia quien encontró la pieza clave. Estaba escondida dentro de un libro de poesía francesa, marcando una página específica. Era una carta notarial, fechada 30 años atrás, que documentaba la compra de la hacienda San Cristóbal, y el nombre en el documento no era María de Fátima de Mendoza, sino Isabela Santillán. Gabriel leyó el documento 3 veces, asegurándose de entender cada palabra. Isabela había comprado la propiedad con su propia herencia materna, años antes de que María de Fátima se casara. Luego, mediante un acuerdo legal privado, había transferido la propiedad a nombre de María de Fátima como regalo entre amigas, una práctica legal aunque inusual. El documento incluía una declaración jurada de que los fondos no provenían del matrimonio de Mendoza y que la propiedad estaba completamente libre de cualquier reclamación familiar. Gabriel sintió alivio y rabia mezclados. Su madre había protegido esta tierra legalmente desde el principio, pero nunca le había dicho nada. Había guardado el secreto hasta su muerte, tal vez temiendo que Gabriel lo usara de forma incorrecta o que lo rechazara al conocer la verdad completa sobre su relación con Isabela. Esto es lo que necesitábamos, dijo Gabriel, mostrándole el documento a Julia. Esto demuestra que la propiedad es completamente legal y que mi familia no tiene derecho sobre ella. Julia examinó el papel con expresión compleja. Pero también confirma lo que tu tío más teme, que tu madre usó recursos que no eran de la familia de Mendoza para construir una vida fuera del control de ellos. Lo verá como traición. Gabriel asintió. Lo sé, pero al menos no podrá disputar la legalidad. Y eso es lo único que importa. El resto es orgullo herido, y eso no tiene peso en los tribunales. Llevaron el documento al abogado del pueblo, un hombre joven llamado Ignacio Ruiz, quien lo revisó meticulosamente y confirmó su validez. Esto es sólido, dijo Ignacio con una sonrisa. Si la familia de Mendoza intenta disputar la propiedad, perderán. Y si insisten, podríamos incluso demandarlos por acoso legal. Tienen que saberlo. Probablemente están apostando a que ustedes no tienen los recursos o el conocimiento para defenderse apropiadamente. Gabriel sintió una oleada de gratitud. ¿Nos representarías si llega a eso? Ignacio asintió. Será un honor. Casos como este son raros. Y francamente, me gusta ver a las familias poderosas ser puestas en su lugar cuando abusan de su posición. Gabriel extendió la mano, e Ignacio la estrechó firmemente. Por primera vez en semanas, Gabriel sintió que tenían una oportunidad real de ganar. Redactaron una carta formal para Cristóbal de Mendoza, adjuntando copias certificadas del documento de propiedad y una advertencia clara: cualquier intento adicional de reclamar la propiedad sería considerado acoso y resultaría en acciones legales. Enviaron la carta por mensajero certificado, y esperaron. La respuesta llegó 2 semanas después. No era de Cristóbal, sino del abogado Montoya. La carta era breve y profesional, reconociendo la validez del documento y retirando formalmente cualquier reclamación sobre la hacienda San Cristóbal. No había disculpas, ningún reconocimiento de haber actuado de mala fe, solo un retiro frío y calculado, como si nunca hubieran intentado destruir la vida de Gabriel y Julia en primer lugar. Gabriel leyó la carta en voz alta mientras Julia escuchaba con expresión incrédula. ¿Eso es todo?, preguntó ella. ¿Simplemente se rinden? Gabriel dejó la carta sobre la mesa. No se están rindiendo, están retirándose porque saben que perderían. Mi tío es muchas cosas, pero no es tonto. No arriesgará su reputación en una batalla legal que no puede ganar. Julia se dejó caer en una silla, como si sus piernas finalmente se negaran a sostenerla. Entonces, ¿terminó? ¿De verdad terminó? Gabriel se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Terminó. Esta propiedad es nuestra, legalmente, irrevocablemente, y nadie puede quitárnosla. Julia comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio puro y abrumador. Gabriel la abrazó, sintiendo sus propias lágrimas quemando sus ojos. Habían sobrevivido, habían luchado contra una familia poderosa, contra el prejuicio social,
contra sus propios miedos y dudas, y habían ganado, no porque fueran más fuertes o más inteligentes, sino porque habían elegido permanecer juntos, incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Esa noche, celebraron de forma sencilla. Esteban trajo una botella de vino viejo que había estado guardando para una ocasión especial. Las dos mujeres de la casa prepararon una cena elaborada, y los 5 se sentaron alrededor de la mesa del comedor, comiendo, bebiendo y riendo mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Gabriel miró a Julia, sentada a su lado con una sonrisa genuina iluminando su rostro, y se dio cuenta de algo fundamental. Habían comenzado como extraños unidos por un compromiso arreglado, luego se habían convertido en amo y criada, atrapados en roles impuestos por circunstancias crueles. Después, habían sido aliados incómodos, aprendiendo a confiar el uno en el otro, y ahora, finalmente, eran algo que ninguno había anticipado, una pareja real, construida sobre elección, honestidad y respeto mutuo. No era el matrimonio que la sociedad esperaba, no era el final feliz de los cuentos de hadas, era algo mejor, era real. Semanas después, Gabriel y Julia viajaron a la costa para ver las tierras que ahora pertenecían a Julia. Era un terreno pequeño pero hermoso, con vistas al mar y suficiente espacio para construir una casa modesta. Julia caminó por la playa mientras Gabriel observaba desde la distancia. Ella se detuvo en la orilla, dejando que las olas mojaran sus pies descalzos, y Gabriel vio algo en su postura que no había visto antes: paz. Julia se giró y lo llamó con la mano. Gabriel se acercó, y ella lo tomó del brazo. «Quiero construir algo aquí», dijo ella, «no necesariamente una casa, tal vez solo un lugar donde podamos venir cuando necesitemos escapar. Un refugio, como San Cristóbal fue para tu madre e Isabela». Gabriel asintió. «Me parece perfecto, y cuando tengamos hijos, si los tenemos, podrán venir aquí y aprender a nadar en el mar. Y les contaremos la historia de dos mujeres valientes que amaron en secreto y protegieron lo que tenían con todo lo que eran. Y tal vez, solo tal vez, nuestros hijos crecerán en un mundo un poco menos cruel, donde el amor no necesite esconderse». Julia apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que eso sea posible?». Gabriel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles. «No lo sé, pero quiero creerlo, y creo que eso es suficiente». Permanecieron allí hasta que el sol desapareció completamente, dejando solo estrellas y el sonido constante de las olas. Y por primera vez desde que Gabriel llegó a San Cristóbal, sintió que no estaba heredando el pasado de alguien más, estaba construyendo su propio futuro, y eso, comprendió finalmente, era el verdadero regalo que su madre le había dejado. No tierra ni dinero, sino la posibilidad de elegir, de amar sin vergüenza, de vivir sin miedo, y de honrar a quienes vinieron antes, no repitiendo sus errores, sino aprendiendo de su valentía. Gabriel y Julia regresaron a San Cristóbal esa noche, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como iguales, como socios en una vida que habían elegido deliberadamente, a pesar de todo lo que el mundo les había lanzado. Y eso, al final, era más que suficiente, era todo.